buenas tardes, hermanos y amigos. Bienvenido una vez más a su programa Entre Hermanos. Y el programa de hoy es sumamente especial. Tenemos un invitado desde la República Dominicana. En breve le voy a decir su nombre, pero antes quiero hacer una breve introducción acerca de este gran amigo y hombre de Dios. El invitado en esta tarde es una persona muy reconocida en la República Dominicana, especialmente en la provincia de Monte Plata, donde ha llevado a cabo su ministerio. En el año 1982 fundó un orfanato donde hoy día alcanza la cifra de 185 niños donde se le dan asistencia. Además de eso, es director junto a su esposa Juana Prensa de la escuela Eva Russell. Nuestro hermano ha estado entregado completamente al servicio de su comunidad y también del pueblo de Dios. En esta tarde queremos darle la bienvenida a nuestro hermano Ramón Prensa. ¿Cómo se siente, hermano? Muy bien, hermano Manuel. Gracias al Señor por la oportunidad de invitarme a este espacio tan importante para ustedes aquí en este país. Muchas gracias por estar con ustedes y darme esta oportunidad. Bueno, como usted sabe, el tiempo en televisión es muy preciado. Quisiera comenzar con esta pregunta. ¿Qué le inspiró a usted trabajar con los niños desamparados y huérfanos de Monte Plata? Bueno, primeramente debo decirle que soy una persona de allí mismo, de Monte Plata, nacido y criado, como se acostumbra a decir, y conocí al Señor a la edad de 16 años. Y esa oportunidad que tuve de conocer al Señor tan joven, en temprana edad, también me dio la oportunidad de estar al lado de personas que amaban al Señor y también se motivaban ellos a enseñar la palabra de Dios para niños. Y siendo yo un jovencito, también tuve la oportunidad de comenzar a estar con estas personas e involucrarme con el trabajo de niños. Ahí comencé a ver las necesidades en muchos niños. Hermano Prensa, yo sé que es un trabajo muy arduo, donde se presentan muchas situaciones, circunstancias. ¿Usted pudiera contarnos de alguna experiencia o alguna anécdota que usted tuvo con alguno de los niños y que sería bueno que nuestros amigos la conocieran? Bueno, hermano, primeramente quiero decirle que mi primer trabajo fue de educador, de maestro, en una comunidad que se llama Don Juan, de Monte Plata. O sea, he estado involucrado no solamente con los niños en el aspecto de una iglesia, sino también en el aspecto secular. Pero sí hay muchas anécdotas de nuestra vida que han ocurrido. Por ejemplo, fui motivado a trabajar con niños viendo unos niños que eran hermanos en mi pueblo. Uno de ellos ya falleció hace como un año, ya un hombre, y su hermana está viviendo aún y vive en un país de Europa. Esos niños estaban en la calle pidiendo alimento. El varón, por ejemplo, teniendo quizás 7 u 8 años, pedía un pan con mantequilla, y si usted le daba el pan, solamente el pan, él se lo tiraba encima porque él le pidió un pan con mantequilla. Su hermana, siendo muy pequeña, sufrió un accidente y toda su parte del cráneo, la parte delantera de su cabeza, se quemó, y sus cabellos, y siempre estaba supurando. Y esos niños en pobreza, su madre era una mujer que vivía en la calle, no le prestaba atención. Y ahí fue donde yo comencé
a ver necesidades en los niños. Pero Dios me dio la oportunidad a Juana y a mí de comenzar. Y comenzamos precisamente con esos dos hermanos y otro hermano de ella también. Y así comenzamos. Y hoy hemos visto, por ejemplo, esta joven, pudimos ayudarla en la educación y ella se ha realizado en un país de Europa. Tiene 2 niños, mantenemos contacto, me escribe, aún en Día de los Padres, ella me envía regalos tanto a Juana como a mí. Ella ha podido salir adelante, o sea que es una grata experiencia ver que personas que uno pensó no iban a hacer nada en la vida, hoy han logrado alcanzar metas para realizar su propia vida, ¿no? Gloria a Dios. Este es su programa Entre Hermanos. Y en esta tarde estamos conversando con nuestro hermano Ramón Prensa, misionero de los templos bíblicos en la República Dominicana. Y estamos conversando con él acerca de diferentes tópicos de su ministerio allá en la República Dominicana y especialmente el trabajo que desarrolla con los niños desamparados y huérfanos de la ciudad o provincia de Monteplata. La escuela que ustedes fundaron lleva el nombre de Eva Russell. Quizás muchas personas no conocen de quién fue esta gran mujer de Dios. Hace un par de años, mi memoria no me falla, una hermana llamada Inocencia de los Santos escribió un libro que más bien recoge testimonio de la vida de Eva Russell. Hermano, ¿podría usted decirnos más acerca de quién fue Eva Russell? Sí, hermano. Eva, el nombre completo de ella, Eva Mayor Russell, era procedente de Canadá, de la ciudad de Edmonton, en Alberta. Ella llegó como misionera a la República Dominicana y se estableció en Santo Domingo, pero dentro de su trabajo en la obra misionera era como visitar los hospitales, visitar enfermos, tocar el órgano, dar escuelas barriales en su propia casa, tenía clase bíblica, hasta que en una ocasión, hablando con otro de los misioneros allá, el señor Ian Rafti, que ella le pidió que por favor le permitiera viajar a Monteplata para ayudar. Él le dijo, bueno, usted iría allí y haría el trabajo si está segura que va a cumplir. Por lo tanto, con ese reto, ella comenzó a llevar predicadores a Monteplata. Yo le puedo hablar de hombres de la talla en la República Dominicana como el señor Braulio Porte, le podemos hablar de Mariano González, le puedo hablar de José Batista Pulín. Estos hombres, Raúl Burgos, aprendieron a predicar en el púlpito de Monteplata porque ella le llevó a domingo tras domingo, implementó las escuelas bíblicas de verano y al convertirme en el año 1900, finalizando el 64, entonces, hermano Manuel, quedé al lado de ella y ella fue una gran ayuda y estuvo sirviendo al Señor viajando a Monteplata, no solamente domingo, sino también ya fue los miércoles llevando predicadores para tocar el piano ella y llevar maestros para enseñarnos de la palabra y nos ayudó a crecer espiritualmente hasta que el Señor la llamó a su presencia en abril de 1975. Se propuso dejarnos casados a Juana y a mí y lo logró. Pero esa mujer fue una mujer bien conocida en el sector de San Carlos, donde vivía, en la calle Gaspar Hernández. Allí todo ese sector conoció a la misionera Eva Russell. Hermano, escuché una anécdota. La verdad, doña Juana Prensa no está con nosotros, pero es una parte integral de este ministerio. Es decir, Ramón Prensa y Juana Prensa
fueron los que fundaron este ministerio y esta escuela. Ella no está con nosotros en la entrevista, pero escuché una anécdota acerca de Eva Russell y Juana Prensa. Me dicen que ella un día se dirigió a Juana Prensa y le preguntó: ¿tú quieres casarte con Ramón? Directamente, pues me dicen que era muy directa, sí, muy estricta. Y entonces la hermana Juana se quedó sin palabras y tuvo que responderle que sí. Pero lo interesante del caso es que nuestro hermano Ramón no sabía nada. Dígame, cuando usted escuchó de esto, ¿cuál fue su impresión? Bueno, la impresión vino porque de verdad no me imaginé que ella podría mostrar tanto interés en mi persona, y es que ella era celosa de los hombres que ella perfilaba como futuros hombres de Dios, y ella siempre pensó cada uno de los jóvenes debe casarse con jóvenes que de verdad también amen al Señor. Y como ella no tenía tanta cercanía con Juana como la tuvo conmigo, quizá ella pensó: cuidado si esta muchacha solamente me va a conquistar a Ramón y me lo va a hacer desviar, ¿verdad?, de la visión que ella podía tener, que yo no sabía que era así. Pero de verdad ella procuraba que los jóvenes de la época siempre buscáramos muchachas para casarnos que también amaran al Señor. Hermano, ¿cuántos hijos tienen usted, doña Juana? Tenemos 6, 3 hombres, 3 mujeres, y acabamos de completar 11 nietos. ¿Cómo te has sabido balancear lo que es el ministerio con el hogar? Tengo entendido que todos sus hijos están en el Señor. ¿Cómo usted ha logrado eso? Porque muchas veces no hay un balance y entonces hay problemas luego en la familia. Si uno se inclina mucho al ministerio, ¿usted puede darle un consejo a los ancianos, líderes de hoy, que nos pueda servir para balancear eso, lo del ministerio con la familia? Sí, hermano Manuel, estoy seguro que el secreto ha estado en que tanto Juana como yo entendimos cuando eran pequeños nuestros hijos de también involucrarle en el trabajo del Señor. O sea, si involucrarle me refiero a que si nosotros íbamos a tener un culto que fuera yendo al templo o un culto yendo a una casa de hermanos, siempre procuramos llevárnoslo. Y también, además de llevarnos a nuestros hijos, tratamos de que nos vieran con la palabra de Dios en la mano y manosear frente a ellos la palabra y tener pequeños devocionales como el Señor nos permitía con ellos. Eso nos ayudó bastante, a tal punto que cuando empezamos un programa así de una escuela con niños huérfanos y de la calle, Débora, nuestra hija mayor, ya ella también se iba con nosotros para participar, ayudando a los niños, ayudando en la cocina, cosas que ella podía hacer, y así los varoncitos por igual. Eso nos ayudó mucho, hasta que la última hija nuestra, que nació después del último, que se llama David, ya David tenía como 11 o 12 años cuando ella nació. Esa nació ya siendo parte del programa y por lo tanto tuvo que criarse entre los niños, y fue de mucha ayuda también para ella, hasta el punto que sus estudios son de medicina inclinado a la pediatría. Eso quiere decir que por ver cómo se trabajaba con los niños. Y los 6 son cristianos, se han casado y
están sirviendo al Señor conforme a su tiempo que el Señor le ha dado. Débora, que es la mayor, está ahora como directora de la escuela. Y el segundo, que de nuestros hijos, también estudió educación y ha estado ahora fungiendo como coordinador dentro del cuerpo de dirección de la escuela también. Qué bien. Este es su programa Entre Hermanos. Y en esta tarde estamos conversando con nuestro hermano Ramón Prensa, misionero de los templos bíblicos en la República Dominicana. Hermano, por muchos años usted y su esposa, doña Juana, han estado envueltos en este trabajo con la comunidad. ¿Qué tipo de conexión entiende usted que debe haber entre la iglesia y la comunidad? Es decir, el trabajo social. Durante la historia hemos visto muchos hombres y ministerios que se han dedicado a trabajar con la comunidad, como fue el caso de nuestro hermano Jorge Müller, ¿verdad?, que fue llamado el padre de huérfanos. Entonces, la iglesia debe involucrarse a trabajar directamente con la comunidad. Mire, hermano, nosotros en la Biblia tenemos el ejemplo, el modelo a seguir, que es el mismo Señor Jesucristo. El Señor escogió a 12, pero Él con esos 12 se involucró con los grupos de su época, y hasta vemos que el Señor veía a las personas con compasión, porque siempre han habido pobres, y Él mismo lo dijo: a los pobres con vosotros los tenéis. Pero nosotros vemos que luego que el Señor cumple con su gran obra de la redención, que Él llega hasta la cruz y allí termina y nos deja completada su obra para nuestra redención, nuestra salvación. Vemos que el Señor a sus apóstoles les deja un compromiso. Él le dice: id y predicar el Evangelio a toda criatura. Luego los discípulos quedan con la responsabilidad de la iglesia. Surge la iglesia cuando el Señor asciende al cielo. Al poco tiempo, pues los apóstoles comienzan la predicación, y hallamos en la Biblia, ya comenzando la iglesia, que los discípulos estaban repartiendo alimentos a las personas, hasta que hubo un problema con el asunto de los diáconos, usted se recuerda. Y esto nos muestra que los hermanos estaban interesados en ayudar a las necesidades. Y los apóstoles dijeron: bueno, vamos a escoger a estos hombres, porque nosotros vamos a seguir con la obra de la predicación, pero estos diáconos pueden ayudar en las necesidades. De modo que nos está dando un punto de partida, que la iglesia puede tener la misión. Ahora, no es que la iglesia se inclinará solo al trabajo social y apartará la palabra de Dios. Ambas cosas pueden funcionar, y eso es lo que creemos, y estoy seguro que puede hacerse en cualquier parte del mundo. A nosotros, que fuimos encomendados a la obra misionera, de verdad no fuimos encomendados para trabajar con una escuela de niños pobres ni con un orfanato. Pero viendo nosotros las necesidades, dijimos: bueno, pero podemos compartir ambas cosas. Y así lo hemos hecho. Creo que la iglesia o las iglesias deben estar mirando las necesidades, porque el Señor vio necesidades. ¿Qué tiene ahí? Bueno, hay un muchacho que tiene 2 panes y unos pececillos. Pues él estaba pensando: compren, denle de comer. ¿Y de dónde? Entonces el Señor está mostrando que podemos hacer las dos cosas: dar de comer y dar la palabra. Ahora, hermano, sabemos que usted ha estado trabajando allí en Monte Plata con los huérfanos y los desamparados desde el año 1982. Y nuestro hermano ha sido reconocido 2 veces
allá en la República Dominicana por el diario Libre en el 2008 y en el 2010 como el hombre del año, creo que así es el título de este reconocimiento. Ahora, una pregunta me surge. Actualmente tienen 186 niños. Como la vida está tan cara, el costo de la vida ha subido mucho, mi pregunta es, ¿cómo ustedes soportan financieramente este ministerio? Sí, al principio, cuando nosotros iniciamos, hace ese largo tiempo ya, teníamos 13 niños en un lugar rentado y con el tiempo hermanos de Santo Domingo y algunos hermanos residentes en la ciudad de Nueva York, y en ese tiempo, en vida del señor Ian Rathi, en contacto con las iglesias de Canadá, nosotros recibimos algunas ofrendas que nos ayudaban porque eran pocos niños, apenas eran 13 niños, y el personal que nos apoyaba en la educación eran voluntarios, hermanos jóvenes de la iglesia que fueron voluntarios. Pero a medida que el programa fue creciendo, tuvimos que mudarnos, comprar una casa y donde estamos actualmente con la escuela. Y luego, pasando los años, conocimos una organización a través de una hermana que fue la esposa de un gran hermano dominicano, el doctor Elías Santana, la hermana Grace Santana, viviendo en Jarabacoa. Me puso en contacto con un hombre que aún vive en Jarabacoa, un misionero norteamericano llamado Bill Hansen, y a través de él conocimos Kipsalai International, con sus oficinas aquí en los Estados Unidos. Pero después de un proceso largo, fue que comenzamos a recibir una ayuda un poco tímida de ellos para dar alimento a los niños. Pero siempre ha venido el apoyo y la ayuda por años ya de esa organización. Ahora mismo estamos siendo asistidos también por otra organización en la escuela que tiene su sede en Inglaterra, que antes estuvo afiliada con la de Estados Unidos. Y ellos, conociendo nuestro trabajo y viendo el avance y los cambios, las transformaciones de vida transformada allí, entonces ellos han seguido apoyándonos. Pero ese es el apoyo que por ahí hay hermanos de manera particular que hacen sus ofrendas, iglesias de una manera específica para un proyecto también así nos hemos sostenido. Hermano, todos hemos conocido personas que de alguna manera han impactado nuestras vidas. Cuando uno lee biografías como la de Charles Spurgeon o la del mismo Jorge Muller, Jonathan Edwards y otros, pues tiene un impacto en la vida de uno. ¿Cuál es la persona que más ha influido, más ha impactado en su vida? Bueno, como le dije hace un momento, esa hermana Iva Razol es para mí, como yo digo, mi madre espiritual, la persona que impactó mi vida desde que la conocí. Primeramente la conocí asistiendo a la iglesia de Monteplata como un simple niño que iba a oír la escuela dominical y nos daban una menta, nos aprendíamos los textos bíblicos, pero luego de conocerla bien de cerca, ella ha sido y fue la persona que impactó mi vida. Ahora, ¿qué decir ya en el área del ministerio de la predicación y de la enseñanza? No puedo negar que el hermano Ian Rathi fue un gran ejemplo de un hombre que impactó también en mi vida, y así han habido otros que todavía puedo recordar cuando fueron a Monteplata para enseñarnos, pero
entre ellos dos fueron las personas que más me han marcado para servir al Señor. Hermano, veo que motivado por el trabajo que Eva Russell desarrolló, surgió una generación de predicadores. Como yo no soy de esa generación, no soy tan... Usted no es tan mayorcito. No soy tan mayorcito. ¿Usted puede hablarme de un grupo que surgió llamado el Grupo de Plata? ¿Quiénes eran los integrantes? Bueno, hermano Manuel, yo era también un muchacho del pueblo de Monteplata. Y me parece que esa fue una de las... ese nombre tiene alguna relación con Monteplata. Pero este grupo estaba conformado, estaba dirigido por el señor Mariano González, ¿verdad? Y estaba Mariano González, estaba Rolando Rosa, estaba el hermano José Batista Pulín, puedo recordar, creo que el hermano Miguel de allá, ¿cómo se llama? De Corona. De Corona Queen. Corona Queen, Miguel Ángel Castillo. Sí. Puedo recordar entre muchos otros tantos a ese grupo que eran del Grupo de Plata. Y son hermanos que de ellos algunos han fallecido, pero otros que viven todavía siguen fieles al Señor. En algún lugar están sirviendo de ese tiempo. Yo era un muchacho, pero iban a Monteplata en autobuses grandes, hacían obra misionera, se quedaban por días allá, daban regalitos a los niños. Yo llegué a alcanzar regalitos de eso y movía al pueblo de Monteplata, que no era grande en ese tiempo, pero ahí ese grupo sí se hizo sentir en sus viajes que hacían a Monteplata en ese tiempo. Bueno, usted mencionó un nombre ahí que se conoce internacionalmente, el nombre de Mariano González. Tiene el ministerio En Esto Pensar, que se escucha en más de 150 países su programa radiofónico, y también dirige este ministerio Audiolib. Es decir, que ese grupo pues marcó realmente una diferencia. Sí. Bien, estamos aquí en su programa Entre Hermanos, y en esta ocasión estamos conversando con nuestro hermano Ramón Prensa, misionero de los templos bíblicos en la República Dominicana. Vamos a pasar ahora a otro aspecto en esta entrevista, y es que vamos a hablar un poquito de la relación que debe haber, o que si debe o no, entre el Estado, la Iglesia, y quizá hablar un poquito de esto, de la política, si los cristianos deben o no involucrarse en la política. Hermano, estamos en un año electoral. Aquí en Estados Unidos vamos a tener elecciones próximamente, y en la República Dominicana, donde somos, también van a haber elecciones presidenciales, congregacionales y municipales. Ahora, la política es una actividad que despierta muchas pasiones, especialmente en la República Dominicana. Hermano, ¿deben los cristianos involucrarse activamente en la política partidista? Bueno, la política partidista es algo que afecta la vida de cualquier asamblea o grupo cristiano que se identifique con un color. Y a veces nosotros tomamos como ejemplo de decir, no, pero recuérdate de José, recuérdate de David, estas cosas. Pero estos hombres llegaron a un estado político, a un estado de la sociedad de su época, a esa condición, y Daniel, por circunstancia que Dios preparó para ellos,
No es que hoy Dios no puede preparar a un hombre de él para involucrarse en algún proyecto político, pero es muy diferente hoy correr al lado de hombres que no son temerosos de Dios y que, como en nuestros países, toman la política como trampolín para enriquecerse o enriquecer su familia o enriquecer sus allegados, sus acólitos y todo eso. Entonces, cuando un creyente o unos creyentes, sean hombres o sean mujeres, se involucran en la política como para hacer de ella un bien, para vivir, sabemos que en nuestros países de América Latina esto no ha funcionado. Hombres que han estado siendo creyentes, envueltos en la política en sus países, han quedado mal, porque ese nido, esa jauría en la que se mueven ellos, no le permite avanzar. Entonces, la iglesia puede tener un trabajo importante en la comunidad. Necesariamente no tiene que ser aupado por un partido, pero sí lo que podemos nosotros es tratar de enseñar en nuestra feligresía a respetar las leyes de la nación, a cumplir con las leyes de la nación, a ir a la par con los principios cristianos de, como dice la Biblia en Romanos, sometiéndonos a las autoridades. Pero ya entre hacer estas cosas y yo subirme en un camión, retratarme para aupar un candidato que no va a cumplir, que no va a ser de lo que él está prometiendo, es muy probable que ni siquiera el 25% se cumpla. Yo quedo también como un mentiroso, y la Biblia me dice que debemos hablar la verdad. Entonces, por eso el cristiano comprometido con el Señor debe cuidar esto. Aunque a veces yo le puedo contar de mi experiencia propia. En una ocasión, en Monteplata, hubo un tranque en la Junta Municipal. No había quien poner como presidente de la Junta. Y los políticos allí rechazaron hasta el sacerdote que había. Y estaba yo en mi casa, recostado en un mueble con un problema bucal, y me llamaron que necesitaban que yo estuviera en una reunión porque estaba un problema. Y todos allí habían en consenso dicho que habían dicho que querían que yo fuera el presidente de la Junta Municipal. Así, hermano, que yo fui allí y me presentaron el caso y le dije, ok, denme un tiempo para pensar, pero yo más bien era para orar, para hablar con mi familia, para hablar con hermanos de más experiencia que yo. Y ellos me dijeron, bueno, es una manera de servir a tu pueblo, es una manera, tú no vas a ser un político, tú vas a hacer que unas elecciones se den con pulcritud, que sea algo diáfano, eso es tu dirección, es lo que va a hacer. Y yo fui, hermano, presidente de la Junta Municipal como por 3 elecciones. Y gracias al Señor, pues, eso me ayudó. Pero recientemente, hermano, una persona que está corriendo como alcalde de mi ciudad se acercó a mi casa y me dijo, yo vengo para proponerte a ti la primera regiduría, si tú vienes conmigo, comandante. Y yo le dije, no, lo siento. Y esta persona es pariente mía. Y yo le dije, no, lo siento, mía. Mira, yo acabo de llegar de un congreso que fue el Congreso de los Líderes y Ancianos en Santo Domingo, en Puerto Plata, donde discutimos ese tema de la ética en ese momento. Y allí discutimos el tema ese que usted me plantea de la política. Y yo le dije, y nosotros llegamos a una conclusión. Nuestro trabajo también, además de ser espiritual, es social, pero necesariamente no tiene que ser de un color. Así que yo creo que podemos servir muchísimo en la sociedad hoy porque lo necesita. Y nada es más importante que la iglesia, porque el Señor dice, vosotros sois la sal
de la tierra. Y hoy día vemos que la sociedad está podrida, corrompida. Entonces nosotros podemos hacer ese trabajo sin tener que ser de un color, de una banderilla política. Bueno, yo por muchos años fui político y le doy la gracia a Dios que me sacó de ese mundo. Y el argumento de que José, David, Daniel, Nehemías eran políticos, no creo que sea un argumento que encuentre mucho sostenimiento bíblico, porque fueron hombres que fueron colocados ahí por Dios para jugar un papel importante a favor del pueblo de Dios, pero en ningún momento lo vemos buscando prebenda política ni haciendo política. Es decir, que creo que es un argumento muy pobre cuando se saca a la hora de que los cristianos deben hacer política partidista. Eso no quita de que como cristianos demos nuestra opinión de algún tema específico. Pero así es, hermano. Hay que tener mucho cuidado. Muchos hombres de Dios han salido embarrados, derrotados, por involucrarse en actividades políticas. Ahora, hermano, vamos a ver un poco la relación entre la iglesia y el Estado. ¿Cree usted que la iglesia debe recibir soporte financiero o económico del Estado? Bueno, hermano, en el pasado, cuando nosotros vamos a la palabra de Dios y nos introducimos en el libro de los Hechos, no creo que tampoco encontramos versículos que apoyen ese concepto. Pero no veo tampoco que tenga algún beneficio para la iglesia, en una iglesia local, que esté sostenida por un presupuesto dentro de una nación y que nosotros nos veamos involucrados recibiendo esos fondos para, a veces, en muchas ocasiones, también se persigue tomar eso como un medio para luego sacárnoslo por otro lado. Entonces hay asambleas, hay grupos de cristianos, llamados cristianos, que están dentro del presupuesto de la nación para recibir fondos. Y yo creo que si usted le llega una ayuda en algún momento de algún funcionario o de alguna institución estatal para ayudarle en algún caso muy específico, bueno, esto no es lo mismo que mes tras mes usted esté como esperando una ayuda que viene del gobierno. Aunque se legisla para que el gobierno tenga esto como instituciones, pero si la iglesia recibiera algún fondo de esto, entiendo que debería invertirlo entonces en la obra social de la iglesia, invertirlo en ayudar a gente de la comunidad, en ayudar a los niños en la educación. O sea, que eso se vea, que lo está recibiendo y que se le está dando un buen uso, pero no como recibiendo un presupuesto, una asignación mes tras mes para enriquecer las arcas de la iglesia y hacer cosas. No estoy de acuerdo con eso. Qué bueno, hermano, porque hay un ejemplo en la palabra de Dios y que podemos ahí incluirlo de cuál debe ser la ética que se maneja en las finanzas en la iglesia y qué dinero la iglesia puede recibir o no puede recibir, aunque el ejemplo realmente, la persona que dieron el ejemplo no tenían ningún tipo de ética, porque fueron los que condenaron a nuestro Señor. Pero todos sabemos que ellos pagaron 30 piezas de plata para que Judas Iscariote le entregara al Señor. Luego Judas, arrepentido, devuelve el dinero y ellos se rehusaban a recibir el dinero porque decía que esto era precio de sangre y no podía ir a los tesoros del templo.
Sin embargo, finalmente ellos decidieron con ese dinero hacer una obra social. Compraron un campo para enterrar a los extranjeros, llamado Acéldama. Campo de sangre. Campo de sangre, que es la traducción. Entonces, el dinero no entró a los tesoros del templo, pero sí lo utilizaron en algo social. Pero en ese mismo sentido, hermano, especialmente en nuestro país, y es la realidad de la mayoría de los países de Latinoamérica, el narcotráfico se ha infiltrado mucho en los políticos. Entonces, producto de eso, debe la iglesia recibir, ahora que estamos en campaña, algún aporte económico de un político, sin usted saber la procedencia realmente de ese dinero. Sí, de manera particular que venga alguien con una cantidad, mira, te traje esto. Mira, yo pienso que no, uno puede agradecerle a esa persona que ha pensado en nosotros, pero hacerle ver también que eso no es nuestros principios bíblicos, no. Y que además de eso, nosotros podíamos decirle a esa persona, si queremos, mira, yo conozco instituciones, conozco grupos que hacen trabajo social, que pueden hacer también una labor con ese dinero. No, pero es que no, yo he sentido el dártelo a ti. Bueno, pero ¿y por qué? ¿Por qué? ¿Y qué quieres que haga? Bueno, tú puedes invertirlo en esto, en lo otro. Pero aún que esa persona nos dé pauta para invertir ese dinero, debemos ser muy cuidadosos en recibir recursos económicos, porque cuando viene a ver, a nosotros nos lo están investigando, y es una manera que personas inescrupulosas piensan, bueno, una iglesia no la van a investigar, y hoy día los gobiernos tienen derecho, y cuando viene a ver, pues ahí aparecemos nosotros en la lista de los que fueron lucrados con fondos que no eran los fondos que vienen del trabajo de una persona con honestidad y estas cosas. De modo que el dinero es muy traicionero, porque la Biblia dice el amor al dinero es raíz de todo lo malo. Así que te dice, sí, pero yo puedo usarlo y nadie se va a dar cuenta. No usemos una cosa que hoy está cuestionada, porque hoy se cuestiona y se investiga todo cuando una persona de estos donantes ha caído. Nosotros vemos que hurgan en todas partes. Imagínense una iglesia que haya recibido fondos y alguien diga, sí, pero esa iglesia lo usó en dar comida a los huérfanos y esto. Bueno, pero había otros canales para esta persona poner eso en las manos de la iglesia. Este es su programa Entre Hermanos y estamos aquí con un invitado especial desde la República Dominicana. Nuestro hermano Ramón Prensa ha venido a compartir con nuestros amigos televidentes. Nuestro hermano es misionero de los templos bíblicos en la República Dominicana. Además de eso, es director de la escuela Eva Russell, una escuela que da soporte a los niños desamparados y huérfanos de Monte Plata. Bien, ya estamos en la parte final de esta entrevista. Quisiera preguntarle, hermano, ¿cuál es la tarea principal de la iglesia de hoy? O de la iglesia. Vemos hoy una gran mayoría de iglesias que hacen cosas y nos preguntamos, algunas se inclinan mucho al trabajo social, otras montan espectáculos. ¿Cuál debe ser la tarea principal de la iglesia? Sí, hermano, mire, la Biblia nos enseña que Dios creó la iglesia con un propósito. Y ese propósito de la iglesia no fue puesto por el Señor para cierto tiempo, sino que la iglesia tiene su propósito creado por el Señor. Ahora, ¿qué es la iglesia? Nosotros tenemos que preguntarnos siempre qué es la iglesia. Pablo llama la iglesia en Efesios como la novia del Señor. Entonces, la iglesia es un organismo, si se quiere, viviente. Cristo es la cabeza de la iglesia. Entonces nosotros
estamos puestos para hacer un trabajo. El trabajo de la iglesia es predicar el Evangelio. El trabajo de la iglesia es llevar el mensaje a los perdidos. Y nosotros vemos en el libro de los Hechos y en las demás epístolas cómo los apóstoles se encargaron y cómo Pablo, su misión era que en cada lugar que él iba, pues se predicara el Evangelio. Y aún en el libro de los Hechos, nosotros vemos que aunque fueron perseguidos los hermanos y encarcelados, su función fue predicar el Evangelio. Ahora, en ningún momento en la Biblia nosotros encontramos ni la iglesia de Éfeso, ni de Tesalónica, ni de Colosa haciendo espectáculos. Y había teatros en ese tiempo, porque en Atenas había un gran teatro. Cuando Pablo predicó en Atenas, caminó la ciudad y él vio una inscripción al Dios no conocido. Y eso impactó a Pablo para dar mensaje. Y los atenienses y todos estos se sintieron motivados a saber. Entonces, la iglesia de Tesalónica surgió con problemas de persecución y esas cosas. Pero estos hermanos, luego vemos leyendo la carta, su trabajo, ¿cuál fue? Creer el mensaje, predicar el Evangelio, ganar almas para Cristo. Porque el Señor ha preparado todo el escenario, preparó para que la iglesia a través de los años no cambie las funciones de la predicación. Ahora, lo que sí nosotros debemos pensar es en estrategias. Una cosa son las estrategias y otra cosa es desviarnos de lo que, para lo cual la iglesia fue fundada. Y el propósito de la iglesia es que la iglesia son las manos de Cristo, la iglesia es la boca de Cristo, la iglesia son los pies del Señor. Por lo tanto, ese es el trabajo que debemos hacer. Y si la iglesia se mantiene en esa perspectiva, pues la iglesia está cumpliendo con la mejor ordenanza para la cual fuimos fundados por el Señor. Hermano, entrando ahora un poquito más ya a lo que son las asambleas nuestras, son conocidas en la República Dominicana como los templos bíblicos, en Honduras se conocen como salas evangélicas, en otra parte como los hermanos libres, asambleas de hermanos, pero ya entrando propiamente a los templos bíblicos, usted que por tantos años ha estado ahí sirviendo al Señor, ¿qué diferencia usted ve entre los templos bíblicos de hace 20 o 30 años a los templos bíblicos de hoy? Bueno, sí, hermano, sí, hay diferencia, porque como vemos las cosas van surgiendo, teniendo cambios, y de alguna manera siempre los cambios se van introduciendo aún en las asambleas. Y nosotros nos damos cuenta que hace 10, 15 años atrás, en los pueblos, las asambleas eran lugares donde había un grupo de jóvenes que todos eran de esa misma comunidad, no tenían la oportunidad de viajar a las grandes ciudades para estudiar, muy poco las tenían. Y al estar congregados siempre ahí, esos jóvenes tenían lo que podíamos llamar ese primer amor que no se perdía, y siempre estaban involucrados en alguna actividad propia de la asamblea, repartiendo tratados, visitando a los enfermos, visitando a los mayores, involucrados en muchas áreas, yendo por los campos. Yo recuerdo, en mi pueblo íbamos a caballo a los campos cercanos a predicar, nos íbamos a pie. Bueno, pero de pronto viene el tiempo de que ya los jóvenes, las universidades se abren con más facilidades, tienen más, los recursos se pueden conseguir y se van a Santo Domingo a estudiar. Entonces,
Ya cuando están en Santo Domingo, ya ellos se hacen profesionales y no quieren volver al pueblito, ni siquiera darle un poquito de lo que han aprendido. Y ya ellos, lo que les llama la atención es otra cosa, ya son más tecnólogos y les gusta la tecnología, pero en su pueblo donde salieron no hay tantos avances. Y eso ha quitado a las asambleas un poco de eso que teníamos antes. Y también hoy día vemos que los otros grupos influyen por medio de la comunicación electrónica y estos grupos que aparecen hoy día ofreciendo algunas cosas que para la juventud es atractiva, y ya nosotros estamos mirando que algunos de nuestras asambleas pues se distraen con estas cosas y no mantienen ese amor de ser serio, o más bien serio, de crear responsabilidades, compromiso con las asambleas. Y eso ha cambiado un poco. Los grupos que salían de un pueblo a otro para ayudar en las clases de verano. Por ejemplo, en mi pueblo teníamos grupitos pequeños que se iban a San José de los Llanos, al este, a ayudar en la EBDB. Ya hoy no tenemos estos grupos porque todos están ocupados, Entonces también en el aspecto de la adoración, nosotros sabemos que nuestras asambleas han sido influenciadas por grupos de canto, por grupos, el tipo de alabanza que se usa. No podemos negar eso, que algunas de nuestras asambleas, por ejemplo, antes cualquiera era excomulgado porque cantara un coro con palmas. Hoy día vemos que en muchas de nuestras asambleas esto es la regla de todo coro. Y entonces ahí hay algunas diferencias, y también en los otros países, yo no he ido a Honduras, pero sí he estado, por ejemplo, en Colombia. En Colombia nuestras asambleas son un poquito cerradas en la costa en cuanto al canto, pero hay otras cosas que también nos hacen diferentes. Entonces, yo pienso que todo eso son motivados por los diferentes cambios de la sociedad y a veces lo que se ve como oportunidades para atraer a otros, a los que no conocen al Señor, porque algunas de esas son estrategias para atraer. Pero hay grupos que se han ido muy lejos creando estrategias. Pero gracias al Señor que nuestras asambleas todavía parecen como un poquito círculo cerrado, aunque en algunas cosas hemos dado más apertura. Y esto, porque todo depende del lugar donde se esté desarrollando un programa y el tipo, eso es a través cultural de cómo hay que haber cierto cambio. Hermano Prensa, no conocí a Miterasi por mucho tiempo, porque conocí al Señor en el año 1991, y creo que Miterasi muere en el 94, si mal no me equivoco. Sin embargo, conocí a este hombre y vi en él un guerrero de Dios que defendía la sana doctrina, y era muy conservador de cómo deberían dirigirse las asambleas, aún con los cánticos, las alabanzas, y vi un hombre siempre interesado en que la palabra de Dios tuviera la prominencia en el púlpito, en los cultos, más que cualquier otra cosa. Ahora, ¿cree usted que producto de estos cambios la identidad de las asambleas de hermanos se siente amenazada? Bueno, por lo menos en nuestro país estamos, como diría yo, echando a veces la pelea, porque todavía quedamos algunos que entendemos que debemos dar ese carácter, como usted acaba de decir, de responsabilidad y de mantener en las asambleas, sobre todo el púlpito, con la seriedad y la santidad, podemos decir,
que hermanos como Ian Rafi, hermanos como Duncan M. Reid en Puerto Plata, le dieron al púlpito, y hermanos centralizados en la palabra. Y yo recuerdo que Miterafi, por ejemplo, daba un estudio bíblico, y Miterafi siempre estuvo en el orden bíblico, pero eso no quitaba que de vez en cuando, o en casi todos sus mensajes, siempre dio anécdota por la lectura de extra bíblica que él tenía, pero siempre mantenía actualizada el mensaje con algunas notas, pero no saliéndose del mensaje bíblico ni tratando de innovar cosas de afuera, traer cosas de afuera para congraciarse con los oyentes. Yo creo que lo que debe darse siempre en la iglesia es el mensaje bíblico. Entonces, cada hermano, cada hermana que está sentada ahí debe ser enseñado al respeto de la palabra y de la doctrina. Y estos hombres hicieron eso. Entonces, hoy día nosotros vemos que algunas de nuestras asambleas, es posible que sí, que hayan algunas asambleas que se como que tambalean, pero gracias al Señor todavía quedamos un grupo que estamos alerta y estamos listos para ayudar. Nosotros no vamos a cerrar una capilla, pero sí vamos a ayudar para que estos hermanos pues se acotejen, se acomoden a lo que es la palabra de Dios. O sea, si se están saliendo un poquito de lo que ha sido el orden bíblico aprendido, y que yo les puedo decir que, por ejemplo, en la República Dominicana, hay un momento cuando hay hermanos que dicen, no, porque nosotros somos autónomos. Es una mala interpretación de la autonomía para hacer cosas que no son las bíblicas. Entonces nosotros estamos ahí para decir, mira, no hay tal autonomía, porque la palabra de Dios no es autónoma. La palabra de Dios te dice que ese es el orden. Entonces, eso es lo que procuramos mantener hoy día en nuestras asambleas, en la República, pero sí recordar que tus hermanos nos enseñaron, y no fue con un garrote que ellos nos enseñaron, no fue dándonos palos ni nada, fue con la palabra de Dios. Muy importante esto. Pablo le escribe a joven Timoteo, que había sido enviado allí a Éfeso para que enderezase aquella iglesia, al igual que Tito, que fue también un enviado de Pablo. Pero Pablo le dice a Timoteo que le escribiera estas cosas para que supiera cómo debe conducirse en la casa de Dios, o sea, que es la iglesia, columna y baluarte de la verdad. Es decir, toda iglesia debe conducirse conforme a lo que está la palabra de Dios. Por eso el concepto de autonomía debe ser revisado en nuestras asambleas. Pero hermano, como usted sabe, el tiempo en televisión es nuestro enemigo y ya debemos concluir esta entrevista. Pero antes quisiera preguntarle, ¿tiene usted algún mensaje para nuestros amigos televidentes que quisiera dejar en sus mentes y en sus corazones? Bueno, hermano, como sabemos que este programa no solamente lo ven los hermanos, también lo ven los amigos. Entonces vamos primero con los amigos a decirle que nosotros estamos viviendo en un mundo muy convulsionado, pero que esta convulsión del mundo es algo que debe hacerlos pensar a ellos de la esperanza que está en Cristo. El Señor Jesús vino y murió en la cruz, derramó su sangre por los pecados nuestros, y en Él encontramos paz, en Él encontramos vida eterna. Por eso el apóstol Pablo dijo, lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de Cristo. Entonces yo le digo a los amigos que nos ven, nos escuchan, que en la cruz está la esperanza para el hombre pecador. Y a los hermanos que
que nos escuchan y hermanas, decirle que es el tiempo que tenemos que aprovecharlo. Los días son malos, los días son difíciles, que nada nos entretenga, que nada nos desenfoque en esta vida. Y nosotros también, como Pablo, gloriémonos en la cruz de Cristo. Él dio su vida para salvarnos y nos ha dejado a nosotros, a usted hermano, a usted hermana, con un compromiso: predicar el Evangelio. Y es mi consejo, es a darle el ánimo a ustedes que impulsemos el mensaje del Evangelio, no importa el lugar, no importa las personas, ellos siempre necesitan oír del amor de Cristo. Amén. Bien, hemos llegado al término de esta entrevista. Quisiera agradecer a William Production, que ha puesto a su disposición su equipo de producción para llevar este programa a nuestros amigos y hermanos. También recordar el ministerio Entre Hermanos. Es un ministerio de la Iglesia Templo Bíblico Providence. Quisiera agradecer al hermano Ramón Prensa por concedernos esta entrevista, de donde hemos aprendido tanto acerca de la historia de los templos bíblicos y también acerca del ministerio que él y doña Juana dirigen allá en Monte Plata. También queremos agradecerle a nuestros amigos por permitirnos entrar en sus hogares para ser partícipe de este programa Entre Hermanos. Gracias por acompañarnos y será hasta una próxima edición de su programa Entre Hermanos. Buenas tardes.